Amigas y amigos de Facebook, aquí con el programa número 6 de Teleradio Libre. Como oyen, un nuevo tema musical también mío, del mismo CD de Blue Seas. Este se llama Symphony of the Sea, Sinfonía del Mar. Bueno, todavía estoy un poco con problemas no era catarro, yo creí que era catarro, parece que es un poco de alergia que tengo, un poco tupido la nariz, me da un poco de tos, etcétera. Pero bueno, voy a estar tomando tal vez un poquito de agua en el programa y no voy a ser muy largo hoy, voy a tratar de ser corto. Vamos a lo que íbamos. Perdón. Primeramente, dos noticias rápidas. Ya ustedes saben, bueno, que hubo un triunfo de la derecha en Chile, ganó el señor Sebastián Piñera contra el opositor de la izquierda, Alejandro Guillier. La votación fue de 54% a favor del señor Piñera contra el 44% del señor Guillier. Así que un triunfo más, felicidades a los chilenos, un triunfo más de la derecha en contra del castrocomunismo y de los chavistas, por supuesto, ¿no? La segunda noticia rápida, salió hace unos días un video, hace 2 o 3 días creo, de un ciudadano parisien, ciudadano francés de París, que mostró en un video lo que se ha construido alrededor del perímetro de la Torre Eiffel, allí en París. Ellos tienen, es un parque, la torre está como un parque que es rectangular, ¿no? Y han construido un muro no, una valla de aluminio reforzado, él la recorrió, y eso dijo el gobierno que se hizo ahora para las Navidades, para prevenir cualquier tipo de o posible ataque terrorista islámico en los turistas que van a visitar allá y los mismos ciudadanos franceses, ¿no? Así que así está el mundo y así están las cosas. Bien, vamos a lo nuestro ahora, vamos a lo que yo les había señalado, que vamos a hablar sobre la, la intromisión y cómo entraron los socialistas y comunistas al Partido Demócrata Americano. Todo el mundo sabe el problema de la Unión Soviética cuando surgió como tal. Vladimir Ilich Lenin la formó en 1921 y de ahí, por supuesto, se empezaron a formar los peones por toda Europa y aquí en Estados Unidos, las personas que favorecían a los comunistas y a los socialistas. De hecho, en los Estados Unidos nunca hubo dos partidos oficializados, sino empezaron a funcionar como agencias, digamos así. Eran partidos no oficiales. El Partido Socialista de los Trabajadores Americanos, vamos a llamarle simplemente Partido Socialista, y el Partido Comunista Americano, vamos a llamarle Partido Comunista, simplemente para cortar un poco, ¿no? Condensar la situación. Bueno, todos sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin, que se convirtió después en el siguiente dictador tirano en la Unión Soviética, hizo un pacto con Hitler, con la Alemania hitleriana, de no agresión, el cual Hitler violó y atacó después a Rusia, a la Unión Soviética, ¿no? De ahí la Unión Soviética tuvo que volverse de parte de los aliados que luchaban, los aliados occidentales. Terminada la Segunda Guerra Mundial, que poco después se formaron las Naciones Unidas, se sabe que Rusia y la Unión Soviética, propiamente dicho, tenían un hermetismo total, como pasa en cualquier país comunista y socialista, ¿no? Pero hubo una pequeña puertecita por ahí que se colaron algunas cosas. Cuando aquello, ya había muchos simpatizantes socialistas y comunistas aquí, en los Estados Unidos, desde hacía años atrás. Pero cuando se abrió la puertecita esa que yo les dije a la Unión Soviética, se descubrieron todos los horrores y asesinatos que cometió Stalin al pueblo soviético antes de la guerra con Alemania y en los años de la guerra con Alemania. De hecho, bueno, lo sabemos, Stalin asesinó a más de 2,5 millones de sus propios habitantes y otros 2,millones y pico o más de campesinos que se negaron a colectivizarse en las granjas colectivas. Los mandaron a Siberia a morirse, obviamente, ¿no? A trabajo forzado, y eventualmente un 50 o un 60% de ellos o más murieron en esas condiciones climáticas y terríficas que vivieron, que los hicieron vivir, esas pobres personas. Así las cosas, cuando se descubre eso aquí en los Estados Unidos, el Partido Comunista
que, mire, yo no tengo la cifra exacta, una cifra aproximada, tenía alrededor de 80.000 miembros cuando aquello perdió más del 60% de su membresía. Cuando la gente vieron los horrores del comunismo, ¿no? Lo que era. E igualmente le ocurrió a los miembros del Partido Socialista, de los trabajadores americanos, Partido Socialista Americano, que tenía unos cuantos ya, 103.000 y pico de miembros en aquella época, perdió más de la mitad, renunciaron, se fueron, dijeron que esto que no servía, ¿no? Como era lógico, se dieron, al menos abrieron los ojos y se dieron cuenta. Así las cosas, ocurren varios hechos, entre ellos el presidente Harry Truman, que era demócrata, pero no era un poco izquierdista, diría yo, pero él quiso hacer algunas reformas, hizo unas reformas en contra de la discriminación racial que había entre las personas de la raza negra, sobre todo en el ejército y en instituciones del gobierno americano, y en eso sale al relucir la doctrina del macartismo, porque ya después de formada la Unión Soviética y de haberse cogido los países del este de Europa, como sabemos, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, comienza la Guerra Fría, lo que se conoce como la Guerra Fría, contra los países occidentales, principalmente entre la Unión Soviética y los propios Estados Unidos. Y ahí ocurren, durante el comienzo del macartismo, ocurren dos hechos muy importantes. Primero, en enero de 1950, un individuo llamado Alger Hiss, quien tenía un alto cargo en el Departamento de Estado, era un oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, fue acusado y convicto de perjurio, y además después se le comprobó también que había estado haciendo espionaje de distintos tipos, espionajes económicos, etcétera, a la Unión Soviética. Ya la Unión Soviética, por supuesto, tenía la embajada en Washington, D.C., más una especie de consulado, ¿no? Un consulado en New York que fungía en aquel momento como la casa del embajador soviético a las Naciones Unidas. Y ahí era un centro de espionaje más, desde luego, era un centro de espionaje. Pues a través de esos lugares el señor Hiss filtró información, lo cogieron con las manos en la masa, como diríamos nosotros, y fue sentenciado, ¿no?, a 15 años de prisión. Pero poco después del caso del señor Hiss, ocurre un caso aún más sonado, que ustedes probablemente han oído escuchar mucho. Es el caso de los esposos Rosenberg, Julius y Ethel Rosenberg. No vamos a hacer toda la historia. Brevemente, la señora Ethel Rosenberg tenía un hermano llamado David Greenglass, quien trabajaba en Los Álamos, junto a otro señor llamado Harry Gold, que era un oficial, un científico, y un científico alemán junto con él, que trabajaba directamente en los planes de las bombas atómicas americanas en Los Álamos, llamado Klaus Fetch, o Fuchs. Ellos son los que le dieron a David Greenglass los documentos y planos para que a su vez la señora Rosenberg, junto con su esposo, los pasaran a los espías soviéticos aquí en Washington. La situación fue, y lo repito, no quiero alargar mucho para no hacer muy largo esto. El señor Rosenberg, Julius Rosenberg, había sido un comunista, confeso, o sea, participante del Partido Comunista Americano, ¿no? Él era él perteneció a un sector del Partido Comunista Americano. A ver si lo veo por aquí, porque yo lo leí y para decirles exactamente dónde fue la cosa. El señor Rosenberg, sí, perteneció, fue miembro del Partido Comunista Americano, y fue, al enterarse de esto, ya estaba la doctrina de la era del macartismo y estaba todo el problema de la Guerra Fría. Lo votaron de la Fuerza Aérea. Él era ingeniero electrónico de la Fuerza Aérea, de una base de la Fuerza Aérea, y lo votaron. Todo esto ya
estaba planeado, por supuesto, meses antes, porque la Unión Soviética no daba pie con bola para fabricar una bomba atómica. Perdón. De esa forma fue que el señor Gold y el señor Foch, este científico de origen alemán, que trabajaban en los Álamos, ¿no?, con los proyectos de las bombas atómicas americanas, le entregan al hermano de la señora Ethel Rosenberg, que se llamaba David Greenglass, le entregaron unos sketches, unos planitos y las informaciones básicas para poder construir la bomba. Los soviéticos, yo no tengo mucha información de eso, pero lo que he leído en otras ocasiones, el problema es que ellos no daban pie con bola, como les dije, ¿no? Sabían que con plutonio podían convertirlo, como hacerlo un explosivo nuclear, pero no sabían cómo ni cómo armar una bomba con seguridad para que no les explotara en el momento de armar las cosas. Ese secreto lo tenían los americanos, como sabemos, ¿no? Y ese fue el secreto básico que le enviaron los esposos Rosenberg a los espías rusos, aquí en Estados Unidos. La cuestión es que, bueno, aquí yo tengo, mire, aquí les voy a enseñar un grabado, uno de los grabados, después que los cogen presos a ellos, los descubren toda la línea de espionaje que había entre estas personas, entre el hermano de la señora Rosenberg, ¿no?, este señor David Greenglass, este otro Harry Gold y Klaus Foch, todos en conjunto trabajaban haciendo espionaje para favorecer a la Unión Soviética y tratar de enviar información de la bomba atómica. Déjenme decirle que no era la primera vez que ya habían sospechado y después se lo probaron, que el señor Rosenberg, que repito, era un comunista, confeso, él mismo lo dijo después, había enviado cosas de espionaje. Él aprovechó estos personajes y otras personas más, dada su posición, y enviaron secretos, distintos tipos de secretos también, lo mismo que hizo este otro señor, ¿no?, que yo les dije anteriormente. Todo esto fue casi al unísono, casi seguido. El caso del señor Hiss fue en enero del 60 y pocos meses después se supo también, durante el juicio de los Rosenberg, que este señor Rosenberg había entregado también información de cuestiones de economía secretos, datos de científicos americanos a los rusos, ¿no?, en 2 o 3 ocasiones. Y ya el colmo fue lo de la bomba atómica, ¿no?, con todos los documentos básicos. Esto fue el grabado, uno de los grabados, se los voy a enseñar. Aquí está. El grabado que hizo el hermano David Greenglass, el hermano de la señora Rosenberg, fue uno de los grabados que le entregaron a ellos con otros 2 documentos más o 3, para que a su vez ellos los entregaran a los soviéticos. Y ahí fue cuando los cogieron, ¿no? Porque al coger presos a esta red de espionaje, perdón, lógicamente tuvieron que cantar, como se dice, ¿no? Y ahí vieron la implicación que tenían los esposos Rosenberg en todo esto, que prácticamente eran los peones que entregaban las informaciones a los espías rusos. El juicio de ellos, en definitiva, se hizo un año y medio después, y finalmente fueron ejecutados por traición a Estados Unidos y una serie de actos conspirativos más en contra de la nación americana en junio 19 de 1953, ¿no? Pero que más o menos todos conocíamos un poco de la historia de estos esposos Rosenberg, más o menos en detalle. Ahora bien, durante todo este trayecto de situaciones y antes, hubo un señor que se llamaba Thomas Norman. Este señor Norman fue 6 veces presidente o chairman del Partido Socialista Americano y participó en 2 o 3 veces más en la candidatura. Bueno, cuando surge la prohibición, porque dentro de la doctrina del macartismo y del gobierno del señor Truman, que se prohíbe, producto de todos estos hechos y de la Guerra Fría, como repito, andando ya hacía de unos 2 o 3 años, prohíben todo tipo de función a los partidos comunistas y socialistas americanos. Es decir, los vetan, los vetan, lo que llaman aquí del ban, son, ¿no?, prohibidos. No pueden participar, no pueden
oficializarse como partidos independientes para participar en elecciones de ninguna índole y mucho menos hacer propaganda. Con la situación dada en esa forma, la CBS, en el verano de 1950, ya había sido el juicio del señor del primer señor que habían, ¿no? Del señor Hiss, ya había sido convicto. Y estaba el problema de los Rosenberg ebulliendo en esos momentos también. Este señor Thomas Norman es entrevistado por la radio, por la CBS, por la CBS. Recuerden que la televisión andaba en pañales en aquella época, apenas un año era que había empezado a hacerse las transmisiones de televisión al público y casi nadie tenía televisores, eran carísimos en aquella época. La radio y la prensa escrita eran los medios de difusión y de información todavía que se usaban en el año 1950 en los Estados Unidos como medios principales de informativos. Este señor Norman fue entrevistado por un periodista de la CBS preguntándole, y esta fue esa pregunta que le hicieron: bueno, y ahora ustedes, los comunistas y los socialistas americanos, que no pueden ni siquiera funcionar como partido y están prohibidos, vetados, ¿qué es lo que van a hacer? Y esto fue lo que él respondió. Voy a traducirles del inglés al español de acuerdo al escrito que está aquí. Dijo él: el pueblo americano nunca va a adoptar el socialismo así de conocimientos, porque ya ha visto cosas y ya se le han publicado muchas cosas negativas al socialismo y al comunismo. Pero, oigan bien, bajo el nombre de liberalismo, ellos pudieran adoptar poco a poco distintos fragmentos del programa socialista y de la filosofía marxista, sin que se den cuenta que están haciéndolo. Porque el pueblo americano es muy ingenuo y no tiene grandes conocimientos de cosas históricas ni de geografía, en su mayoría. Son muy inteligentes y el que estudia una carrera es muy brillante en su carrera, pero en cuestiones de cosas del extranjero, de política y geografía, eso no son no les interesa. Basado en esto es que nosotros tenemos campo para entrarles por ahí. Y entonces, un día, la América pudiera llegar a ser una nación socialista, sin que el pueblo americano casi se dé cuenta que fueron ellos los que la formaron. Esto solamente puede pasar como lo que estamos haciendo. Y ahora le respondo a su pregunta. Es la pregunta que le hicieron al señor Norman. Todos nosotros, los socialistas y comunistas, nos hemos apuntado y nos vamos a seguir apuntando en el futuro a los que vayan entrando en nuestra ideología en el Partido Demócrata Americano. Ya yo no te necesito ser más nunca candidato al Partido Socialista, ni que otros vayan al Partido Comunista. Ya no nos hace falta. Estamos metidos ya, de hecho, desde hace 2 o 3 años, en el Partido Demócrata. Y no va a ser de aquí a 5 o 10 años, pero en un periodo de unos 30 años o más, ya vamos a tener personas con nuestra ideología comunista y socialista, bajo el lema de izquierdismo o liberalismo. Vamos a tener gente en la prensa y en todos los medios de difusión. Vamos a tener personal nuestro de maestros a todos los niveles, hasta en las universidades. Vamos a tener congresistas y vamos a tener senadores y vamos a copar todo lo que sea arte, la prensa, todos los medios informativos en 30 años, un poco más. Y entonces, bajo la plataforma nuestra, pero funcionando como si fuéramos del Partido Demócrata. Y eventualmente, los ideólogos, o muchos ideólogos del Partido Demócrata, van a estar con nosotros y van a seguir nuestra política. Y los vamos a convencer. Y esa es la forma que vamos a lograr vencer y formar el socialismo aquí en América. Esas son palabras de este señor Thomas Norman en el verano de 1950. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes algo. ¿No les suenan campanitas bonitas eso que ha dicho este señor en 1950? Yo creo que sí. Todo lo que han dicho, vaya, es una predicción real de lo que nos ha ocurrido y está ocurriéndonos en estos tiempos a nosotros. Por eso les decía que no todos los demócratas van a comerse la manzanita esa del comunismo, pero sí
los que ellos vayan formando a través de los años. Y este señor explicó aquí bien claro que eso iba a ocurrir en un periodo tal vez de 30 años, un poco más, nada más, que iban a tener suficientes peones. Por aquí yo tengo otro escrito. O sea, la continuación, porque yo cogí un pedazo pequeño, lo dice aquí. Bueno, es lo que dice, perdón. Es lo que dice la parte que él sabe, que el pueblo norteamericano, que es muy inteligente y muy astuto para estudiar carreras específicas, pero que no se ocupa mucho de las cosas del extranjero, de cómo anda la política en Europa ni en África, no les interesa. Ni saben ni las capitales por ahí. A lo mejor usted le pregunta a otra persona, un europeo, a veraje, y se conoce casi todas las capitales de Europa, de África, de Asia. Usted se lo pregunta a un americano y si sabe dos o tres es mucho, porque no le interesa la geografía. Eso fue lo que dijo él aquí. El americano promedio, y que es muy estudioso y de una carrera específica, no se interesa por las cosas extranjeras, por la política, ni las cosas sociales del extranjero, ni geografía, ni nada de eso. Es idóneo de él. Esto lo dijo este señor Thomas Norman. Entonces, gracias a eso podemos irlo entrando. En otras palabras, este señor lo que ha dicho, y es mi opinión, pero es lo que él ha querido decir, lavarles el cerebro a todas estas personas fáciles de a captar y meterlos, como sabemos que están metidos hoy día, por favor, lo sabemos de sobra, ¿no? En todos los lugares, en la prensa, la TV, la televisión, ¿no? Las grandes corporaciones de radiodifusoras, etcétera, ¿no? El Congreso, si ustedes van a la lista de congresistas, yo creo que se lo dije anteriormente, hay una serie de congresistas demócratas que son socialistas y comunistas, y no lo digo yo, ellos mismos lo reconocen. Igualmente, algunos senadores, y son precisamente o nietos o hijos de este grupo de personas que formaron originalmente los antiguos partidos comunistas y socialistas en los Estados Unidos, antes y después y durante de la Segunda Guerra Mundial, como este señor Thomas Norman, que fue 4, 5, 6 veces presidente y chairman y todas esas cosas, ¿no? Hasta que le suspendieron, como dije, como expliqué. Eso, esencialmente, no me voy a alargar mucho más porque básicamente eso es cómo se fueron colando, y ahí está explicado por este mismo señor Norman, en esa entrevista, de cómo iba a ser la cosa. Y les repito, es lo que ya hace unos 20 o 20 y pico de años, más o menos, tal vez un poco más, estamos viendo aquí en los Estados Unidos, poco a poco. Así que no se equivocó, tenía muy buena visión este señor, ¿no? De cómo iba a ser el futuro político de los Estados Unidos, al haberse metido ellos y usar el Partido Demócrata como plataforma del comunismo, del socialismo y del izquierdismo. Así es que eso es lo que hay, no creo que tenga mucho más que hablar, solamente les quiero explicar una cosita que pasó en el programa anterior, el programa número 4, perdón, que a algunas personas se les frizó un poco, y fue por culpa mía. Esta cámara que yo les expliqué puede filmar a 1080 puntos DPI, ¿no? Pero tiene el programa que se puede pasar directamente a Facebook para montarla aquí en la página mía de Teleradio Libre o mi página normal, mi homepage. Y así yo lo hice. El problema es que como Facebook es una aplicación también, una aplicación no acepta videos directos con 1080 dpi. Los videos anteriores que yo hice, como este, son en la estándar que ellos mandan a hacerlo en 720 puntos, puntos, no píxeles. Y no me quedó más remedio que lo que hice fue pasarlo a YouTube, y en YouTube sí acepta esa 1080, y de ahí de YouTube lo volví a pasar aquí a Facebook, por si no lo pudieron ver, lo que aparece ahora con la ventanita pequeña, la ventanita chiquitica esa que aparece en Facebook, con la flechita, ¿no? La camarita, como si fuera una pantallita de televisión, algo así, con la frente. Lo pueden ver por ahí. O pueden ir a YouTube a verlo también directamente. Ponen programa número 4, o el programa número que ustedes quieren ver, Emilio Pellicer, y allí ven ese programa si no lo pudieron ver bien, ¿no? Así que yo con esto voy a terminar, no tengo más nada por hoy, no he preparado otra cosa. Quería primeramente felicitarlos por las Navidades, por las Christmas, Merry Christmas a todos. Hasta la semana que viene, el martes, vamos a ver si sacamos otro programita, porque estuve conversando con unos amigos hace pocos días atrás sobre un tema que me dijeron, mira, un tema interesante, voy a indagar un poquito más
aparte de lo que tengo en mi cabeza, en el hard drive de mi cabeza, yo me acuerdo de muchas cosas sobre cómo surgió la televisión en Cuba y cuáles fueron los primeros canales y compararlo con algunos países en la época para que ustedes vean. Así que me parece un tema bastante entretenido, interesante, no muy largo, tal vez 15, 10 y pico minutos en ese tema. Voy a buscar un poco más de información, que repito, y voy a hacer un programita con eso. Aparte, vamos a ver, todo está marchando bien, gracias a Dios, en la política. Estamos ganando, como se diría, estamos ganando. Espero que todo esté bien y que ustedes también estén bien y que pasen de nuevo unas felices Pascuas. Y los voy a dejar entonces con este tema musical. Déjenme arrancarlo por aquí, que es de mi disco de Blue Six, se llama Sinfonía del Mar. Así que con esto terminamos por hoy. Espero que les haya gustado y de todas formas muchas gracias por su visión. Y recuerden, manden emails, he recibido 2 o 3 emails. No tuve tiempo de ver todos hoy, eran 3 o 4 nada más, pero bueno, ya los veremos para el próximo día, ¿no? Vamos a hablar de un asunto de la camarita que les quiero decir. Bueno, hasta luego, amigos.